Hola, bienvenidos al taller número 2. Después de haber realizado el proceso de lo que tenía que ver con una neurología básica, queremos revisar lo que normalmente son lo que llamamos las urgencias psiquiátricas, ¿no? La confrontación normal que tiene medicina general en su campo, en lo que evaluación, es con lo que más se van a encontrar durante, digamos, esta fase de llamadas urgencias. Para eso, tenemos que tener en cuenta que una urgencia psiquiátrica es una situación, una sintomatología psicopatológica donde hay una alteración de la conducta por parte del paciente, también por parte del entorno. Y entonces, de alguna manera, los miembros del equipo de salud o los otros elementos sociales empiezan a tener una dificultad de riesgo para la integridad física, psíquica o social, tanto el propio paciente como de otras personas, y en lo que se estime la necesidad de una intervención terapéutica inmediata a fin de evitar el daño. Esto es muy importante porque realmente vamos a darnos cuenta que existen muy pocas razones por las cuales se presenta la urgencia. Son bastante resumidos, pero lo principal es eso, algo que ponga en peligro tanto el entorno como el sí mismo. Lo que debemos hacer, dependiendo del factor de riesgo, es evitar principalmente la muerte o la actitud violenta que puede presentar el paciente sobre los otros. También debemos tener en cuenta que hay que otorgar no solo seguridad a ese paciente, sino a su familia, al personal de salud y otras personas. También brindar una muy buena orientación, porque muchas de las medidas que van a observar posiblemente son de ideación de violencia, pero no son de violencia, son de contención. Una de las cosas que normalmente a veces hablamos en el medio coloquial es que se amarran a los pacientes. No, hay que tener en cuenta una terminología que es la contención mecánica que veremos más adelante. Por supuesto hay que evitar que se repita el evento. ¿Qué debemos hacer? Debemos tratar de identificar, esto es muy rápido, eso tiene que ser a una velocidad más alta. Recuerden que estamos hablando de una urgencia. Debemos hacer la mejor exploración psíquica, tener un lugar de atención seguro con elementos que no nos hagan daño y por supuesto producir rápidamente un plan de tratamiento. Ese ambiente debe ser un ambiente seguro donde no se encuentren cosas que nos puedan producir daño. Hay que evaluar al paciente, hay que tener un concepto de revisar si es suicida, violenta, agitado, también tener en cuenta las técnicas de contención. Hay que darnos cuenta de, en los posibles, en los hospitales generales, que no es muy común verlo, encontrar un espacio de urgencia psiquiátrica. No todos los lugares lo tienen, es muy extraño verlo, pero es importante, porque además el paciente va a tener una dificultad también con estar con otros pacientes. Hay que tener un buen personal que esté encima y por supuesto tener todos los procesos conocidos y habilitados para poder realizar la función. Cuando vamos a evaluar al paciente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es conocer todo lo posible del paciente. Muchas veces a lo mejor no lo vamos a conseguir de él directamente, sino que lo vamos a tener, digamos, bajo la revisión de lo que el entorno nos diga. Hay que estar preparado para que lo que es la integridad física, miren que lo primero es la autoprotección. Es decir, primero debemos a cuidarnos nosotros mismos. Esto no es una cuestión de valentía ni de heroísmo, es realmente hacer procedimientos donde el equipo de salud esté preparado para una primera contención del paciente para evitar precisamente los daños a nivel físico que se nos puedan presentar. Al mismo tiempo, hay que prevenir que se lesione, hay que prevenir, obviamente, que sea violento, hay que tratar de tener el mejor de empatía. Eso me va a sonar extraño porque si estamos hablando de agresión o autoagresión, pero hay que buscar la manera de acercarse al paciente. Si lo podemos lograr, pues sería bueno tener una buena cuestión de charla terapéutica, porque además los procesos de contención en lo posible tienen que ser explicados al paciente, porque el paciente viene bajo una alteración psíquica. Siempre hay que descartar
y se lo pido, digamos, y se lo comento siempre al estudiantado y a los que están viendo esto en este momento, que hay que tener en cuenta las patologías médicas. Muchas veces los pacientes están en procesos de delirium, que son trastornos llamados mentales por organicidad, y digamos por la velocidad, porque estamos impactados por lo que estamos viendo, no hacemos procedimientos que revisen este tipo de circunstancias. Muchas veces nos vamos rápidamente al aspecto de lo que tiene que ver con la sedación y nos perdemos la posibilidad de poder encontrar un paciente con otras dificultades. Hay que explorar al paciente, hay que tocar al paciente, hay que palpar al paciente, hay que auscultar al paciente, por favor. Nunca se nos olvide, porque muchas veces nos quedamos simplemente, vuelvo y repito, bajo la cuestión de la impresión de lo que estamos viendo, y paciente sedado nos vamos y posteriormente encontramos muchas patologías. Incluso hay que tener en cuenta que lo podemos llevar a la muerte. El paciente suicida lo vamos a encontrar de diferentes maneras. El que tiene la ideación, el que ya estructuró la ideación, el que ya de alguna manera hizo el gesto, el que prácticamente tuvo su cuadro suicida y fue revivido o fue intervenido médicamente bajo esto. Entonces hay que clasificarlos bien. El intento versus el gesto. El intento es lo que ya se realizó, el gesto es el acto, de alguna manera, que puede ser leve o severo. Entonces siempre hay que tener en cuenta la evaluación. Muchas veces los pacientes tenemos que revisar ese grado de ideación. El grado es importante para determinar cuál es el manejo que vamos a realizar a nivel hospitalario. Toda persona que piense en suicidarse, así tenga una idea no estructurada, hay que tener cuidado, que no vaya a pasar de una fase a otra. Hay que hacer un buen interrogatorio, hay que evitar los juicios al paciente, hay que evitar palabras o discursos que puedan hacer que el paciente se sienta mucho peor o incluso que puedan llevarlo a seguir autoagrediéndose. Muchas veces, al no tener el conocimiento un poco de estas pequeñas entrevistas, terminamos cuestionando a los pacientes y lo que estamos produciendo es un mayor daño. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Lo que mencionábamos anteriormente, ese tipo de pensamiento, la intención, cuál es el plan, qué es cómo su observación en el futuro, y realmente hay que observar su estado mental. Puede ser un bipolar, puede ser un psicótico, puede ser una esquizofrenia, puede ser una ansiedad, puede ser una angustia, puede ser una intoxicación por sustancias, todo eso hay que evaluarlo. Y los factores de riesgo del suicidio están alrededor, pues digamos, de todos los componentes que tomamos normalmente en los datos generales y que de alguna manera pues nos pueden conllevar a pensar si puede haber un mayor grado o no de suicidio. No, a veces uno piensa más en el suicidio a nivel juvenil que en el suicidio a nivel adulto, pero entonces es importante, igual que no importa la edad, siempre lo más relevante es entender si es un primer intento o hay una repetición del mismo. Pues al mismo tiempo dentro de la evaluación hay que revisar todo el concepto de lo que son sus actos relacionados con la violencia, porque muchos de los pacientes normalmente violentos están más cerca de los episodios esquizofrénicos o a la mayoría también en las intoxicaciones por sustancias. Son como los dos grupos más relevantes. Los grupos como trastorno afectivo bipolar son más de situaciones de irritabilidad, pero recuerden, toda depresión puede llevar a psicosis, toda trastorno de ansiedad puede llevar a psicosis, la intoxicación por supuesto. Entonces no nos quedemos nada más bajo el esquema de esquizofrenia porque vemos la agresión. Muchas veces está relacionado con otras patologías que también están cerca de lo mismo, especialmente con la ideación paranoide. Por ejemplo, el estrés postraumático. Así como valoramos la idea suicida, así como valoramos el intento suicida, por supuesto también lo hacemos de riesgo de nueva repetición de violencia. Entonces, lo principal es qué medida farmacológica vamos a tomar, si vamos a realizar un proceso de contención, y esto se hace a través de la conducta evaluativa, pero no es un paso a paso, realmente es una integralidad que tiene que ser muy veloz, muy rápida. Vuelvo y repito, recuerden que estamos hablando de una urgencia. Entonces, ¿qué es el paciente agitado? Ese paciente hiperactivo, ese paciente alterado en su conciencia, muy ansioso, con su conducta alterada. Miren que volvemos a repetir, lo primero es determinar una enfermedad médica, ¿no?
no solo quedarnos en posible intoxicación o enfermedad psiquiátrica. Siempre, siempre descartar de entrada el delirium. La agitación muchas veces puede arriesgar la vida del paciente, porque dentro de esos daños que se puede hacer al nivel de su integridad física, por supuesto, puede, como hablamos anteriormente, dañar a los demás o incluso dañar a sí mismo, porque su estado de agitación, por ejemplo, muy común que pasa en los hospitales, rompen los vidrios, se cortan y eso puede producir un daño, o dentro del forcejeo, pues también puede suceder que se hieran de manera grave. Claro, dentro de la paciente agitada hay que evaluar qué tanto uno puede acercarse o no, ¿no? O sea, uno intenta hacer el mejor tratamiento posible, el mejor acercamiento posible, ser lo más empático, pero les repito, si definitivamente el paciente es tremendamente violento, esto no es una situación de heroísmo, es una situación de equipos. E incluso muchas veces se solicita los apoyos de la seguridad de la institución para que nos ayuden en este concepto, ¿no? ¿No? Nunca, nunca, nunca se tiene que manejar el paciente en solitario bajo esta situación. Se evalúa nuevamente todo lo que pueda ser orgánico, que hacemos mucho énfasis en eso, y lo que mencionaba anteriormente, primero son ustedes, primero es el personal en general, siempre, siempre en equipo y acompañado del mayor número de personas posibles del equipo de salud. Lo que mencionábamos, entonces, las medidas, aprender las medidas de contención y las medidas farmacológicas urgencia. La sujeción mecánica pertenece a un proceso grupal, en lo posible, en más de 5 personas que traten que conozcan cómo realizarlo. Ya esto es una cuestión de entrenamiento de equipos. Los equipos tienen que entender cómo hacer el procedimiento. Y tanto desde el punto de vista de la colocación de la medicación, normalmente de efecto sedativo por obvias razones, hasta lo que tiene que ver con el uso de los inmovilizadores. Los inmovilizadores no son para dañar al paciente, no son para amarrar al paciente, no son para quitarle la circulación de las extremidades, es para evitar, y como su nombre lo indica, contener al paciente. Miren que antes hablábamos que no importa qué tan agitado esté el paciente, si ya los tenemos de alguna manera en un proceso de contención, si hay que acercarse un poco a explicarle todo el concepto. Tengamos en cuenta que hay un tipo de paciente que es el intoxicado, que muchas veces hay que estar muy pendiente de incluso de la misma sedación. ¿Por qué? Porque si hay una depresión con alcohol, por ejemplo, que recordemos que es un sistema nervioso central deprimido por el consumo, hay que tener un poco cuidado, especialmente con la vía respiratoria, porque podríamos desencadenar un cuadro a nivel precisamente de esta área. Entonces, algunas pautas, digamos, muy pequeñas con ellos es tratar de mantenerlos en decúbito lateral por si se presenta lo que tiene que ver con vómitos y demás, pues evitar que broncoaspiren. ¿Cuándo uno deja de contener al paciente? Pues cuando uno siente de alguna manera que toda la situación ha ido bajando, que el riesgo ha disminuido, porque realmente tampoco es tenerlo, por decirlo así, todo el día, o normalmente las urgencias son muy nocturnas, entonces dejarlo hasta el día siguiente bajo eso, ¿no? Hay que respetar al paciente porque el paciente también es un ser humano con unas dificultades. Como les mencionaba, estos son como los cuadros más frecuentes, el alcohol y las sustancias. Créanme que es muy posible que sea una de sus mayores circunstancias de encuentro dentro de las urgencias, dentro de su profesión a nivel de medicina general o incluso de las especialidades que decidan o al público en general que se encuentra con este tipo de pacientes, ¿no? Otro que es muy común de nuestro campo es el abuso sexual, ¿no? El otro que no lo encontramos tanto, pero sí es posible, son las agorafobias. Y por supuesto, las que más impacta a la población es el trastorno delirante, ¿no? Que como decía, no siempre es concordante con esquizofrenia, puede ser muchas otras patologías. Cuando ya empezamos a observar tipos de urgencia como la anorexia, y encontramos unas psicosociales como es el conyugal y la adolescencia, pues estas son de intervenciones que como son factores que normalmente fuera, digamos, del intento suicida, son factores sociales que de alguna manera hay intervención de otros equipos como puede ser
del trabajo social o demás, pues como su nombre indica son crisis, entonces son un poco más manejables en un corto tiempo, pero sí tener en cuenta, por ejemplo, que todos tienen en común muchas veces el suicidio, ¿no? Y como ya mencionábamos anteriormente, hay que hacer una muy buena evaluación de ese suicidio como tal. Y el delirium, por supuesto. Todas las patologías siempre tienen que ser pensadas bajo situaciones mentales orgánicas. Ya cuando vemos crisis como las demencias, el duelo, episodios depresivos mayor con síntomas psicóticos, la intoxicación que mencionábamos anteriormente con sustancias, que es muy común, lo más, digamos, cercano a un proceso de crisis es la psicosis, ¿no? Y la psicosis siempre hay que evaluarla para ver qué es lo que lo está produciendo, porque a veces cuando uno maneja la causa puede contener al paciente más fácilmente. Bueno, esto ha sido, digamos, uno de los talleres, taller número 2, que quiero presentarle bajo la visión de la urgencia de psiquiatría. Los componentes, digamos, si se dan cuenta, parecen muy obvios, pero al mismo tiempo muchas veces somos reactivos ante lo que sucede. Entonces la solicitud de esto que estamos presentando es tratar de aprender a vivir estos momentos que son bastante angustiantes para los equipos, pero si definitivamente existe un entrenamiento positivo para todos y de alguna manera bien manejado, no vamos a tener consecuencias ni para el personal ni para la integridad propia y por supuesto grandes beneficios para el paciente. Gracias. Aquí seguiremos en todo lo que necesiten. Dejen sus comentarios y los responderemos lo más pronto posible.